Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Federico, ¿cómo estás? Bien, eh, vamos a comenzar. Hola, buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Eh, Gracias por venir a este conversatorio en torno al estreno de Antígona Pandémica, realizado como examen de actuación 5-6 de la generación, el tercer año de la generación 2020 de la Escuela de Actuación de la Universidad Finisterra. Quiero mencionar a las personas responsables de este trabajo que acabamos de ver. En el guión y la dirección estuvo Francisco Krebs, en la dirección vocal Elvira López, en la investigación corporal Soledad Enríquez, asistente de dirección Álvaro López, universo sonoro Mario Avillo, voz en off Poli Chavarría, edición, montaje y postproducción Álvaro López, y el elenco estuvo integrado por Valentina Abraham, Víctor Cortés, Camila Gaona, Carlos Medina, Valeria Nilo, Danilo Caranza y Pali Sangüesa, que están aquí presentes. Eh, Bien, vamos a tener una conversación. eh, Vamos a hablar también con el director Francisco Krebs y también con la profesora de la Escuela de Actuación de la Universidad Finisterra, Carolina Araya, que es parte del equipo de la línea teórica de nuestra escuela, ¿cierto? Y que también tiene algunas cosas interesantes que decir sobre este trabajo que acabamos de ver. Yo me voy a tomar la libertad de decir algunas cositas previas que tienen que ver con mi impresión de lo que vimos. Eh, Voy a tratar de ser breve. Y luego voy a formular algunas preguntas a Francisco y Carolina. Y también sería súper interesante en algún momento de esta conversación que pudiéramos escuchar al elenco y que las personas que nos acompañen también, si quieren, hacerle preguntas a Francisco, a Carolina o al elenco, o a Sol también que está por aquí, que también formó parte del equipo, ¿cierto? Lo pueden hacer. Álvaro también está por ahí, ¿cierto? Bien, parto, insisto, voy a ser breve. En otras circunstancias, creo yo, estaríamos iniciando este diálogo de otra forma. Yo creo que podríamos haber comenzado diciendo que la historia de Antígona es una de las más visitadas y resignificadas en la historia del teatro occidental. Hablaríamos seguramente de cómo en la modernidad occidental y latinoamericana la pugna de Antígona con Creonte, originada varios siglos antes del desarrollo del capitalismo, se ha adaptado a la denuncia de los totalitarismos ejercidos precisamente en la era del capitalismo en sus diferentes fases en el siglo XX. Estaríamos hablando de eso en otro contexto, ¿sí? No quiero decir con esto que Antígona Pandémica no forme parte de esta historia de los signos. Pese a las particularidades del contexto, esta propuesta sí es parte de esta genealogía tebana, pero realiza un viraje interesante en este proceso histórico. En el argumento de esta ficción vemos a un grupo de artistas que intentan montar una obra y fracasan. Pensemos en estos dos asuntos actuando juntos. Uno, la necesidad de resignificar las Antígonas posteriores a la de Sófocles apunta a producir efectos en las sociedades donde ésta circula. Dos, los excesos de las estructuras de poder referidas por las Antígonas posteriores a las de Sófocles son develadas por estos signos. Ahora pensemos Antígona Pandémica. Parece tremendamente contundente en significados que una propuesta artística intente representar las condiciones actuales de la violencia de una época mediante la imposibilidad de realizar otra vez esta obra que ha sido usada para representar las condiciones históricas de la violencia, ¿sí?
Ese giro a mí me parece lucidísimo y original. ¿Por qué? Porque habla de las fuerzas del poder institucional en la neutralización de los ejercicios subversivos. ¿Sí? Se suma a esto las relaciones de semejanza entre el mito y la historia. Los ojos de Edipo, los ojos de Pacha, los ojos de las y los chilenos de la revuelta, y la apertura de la resignificación parece impactante. Antígona y el resto de los labdácidas, me parece, terminan quedando ausentes, pero en su ausencia se magnifica su presencia porque nos enrostra las dificultades de la transformación. Bueno, esto es solo una propuesta, ¿sí? Que yo me tomo la libertad de contarles, ¿cierto? En base a esto mismo, me gustaría primero que todo preguntarle a Francisco si nos puede contar cómo fue este proceso creativo que parte con las Antígonas de Sófocles y Zizek, ¿sí? Según tengo entendido, y para luego, de manera necesaria, ¿cierto? Para que se articule este giro lúcido, ¿cierto? Hacerla desvanecer y estar ausente. Qué difícil hablar después de tus palabras, Federico, porque encuentro muy, no sé, muy lúcido todo lo que dices y muy interesante también el lugar desde donde como te sitúas para analizarlo. Nosotros y nosotras como grupo, claro, teníamos esta idea de trabajar con el texto de Zizek en su versión sobre Antígona, porque nos parecía que ofrecía, sobre todo en los textos que él reescribe para el coro, una mirada muy contingente y muy atingente también a lo que estábamos viviendo a propósito del estallido. Pero nada hacía presagiar que se nos venía una pandemia encima. Y esas condiciones propias de la imposibilidad del trabajo presencial en la escuela y en los ámbitos profesionales también, nos llevó a dar un giro totalmente radical, pero en algún punto yo consideré que era como necesario también hacernos cargo de eso que nos estaba pasando, es decir, toda esa frustración que estábamos sintiendo y que los chicos y las chicas también estaban viviendo y seguimos viviendo, debíamos transformarla en algo creativo. Por una parte, porque me parecía que era necesario hacernos cargo de eso y no hacernos como los tontos frente a esa realidad. Y luego proyectar eso hacia el futuro. Pero como el futuro sigue siendo incierto, en algún punto surgió esta idea, o me surgió esta idea como de ubicarnos en un 2026 como una posibilidad de revisar el pasado que era nuestro presente y que sigue siendo nuestro presente. Y desde ahí empezar a generar estos posibles cruces que tú muy bien vas detallando a propósito justamente de esta idea de los ojos, del sacarse los ojos, del no querer ver, de lo que estaba pasando también en la revuelta y la cantidad de chilenos y chilenas que estaban siendo víctimas de la violencia del Estado. Y entonces, ¿de qué manera se podían ir como confluyendo estas dos historias? Más aún también las historias personales de los estudiantes que eran parte de este proceso. Y desde ahí surgieron más bien como las bases desde donde se fueron entregando ciertos pies forzados a los estudiantes y las estudiantes y gran parte del trabajo tiene que ver con la inmensa cantidad de material que ellos y ellas fueron generando. O sea, como este es un trabajo que es muy de ellos, ¿no? Como hay una cantidad inmensa de material y de búsqueda y de investigación en unas condiciones que no son las ideales o las que uno hubiera pensado, pero paradójicamente son las que permiten estar viendo esto que vemos hoy en día. O sea, como si no fuese por la pandemia, no existiría este material, no existiría este registro. Eh, y que fue pensado tanto como un material como lo que estamos viendo ahora, como también, a diferencia del teatro, esta posibilidad de que esta película se transforme también en un archivo de época para el futuro, cuando realmente sea el 2026 y podamos visitar para atrás lo que estábamos viviendo en estos momentos, tanto en el cotidiano como también en todas las imágenes que vemos del entorno
sobre todo de la Plaza de la Dignidad y los alrededores, que también va a servir como un registro de época, cuando eso ya no esté, por ejemplo, o haya sido borrado, vaya a saber uno qué va a pasar en 10 años más con estos espacios. Eso es un poco el recorrido del asunto. Sí, a propósito de ese gran material que generaron las y los estudiantes, no sé si precisamente alguien del elenco quiere agregar algo en relación con esto mismo, cómo fue el proceso para ellos. Yo sé que tienen muchas ganas de hablar. Eh, yo creo que el proceso fue diferente para cada uno de nosotros porque también en cierto sentido era bastante libre por el hecho de la performance y de ocupar el cuerpo para performear. eh, y también por el hecho de la geografía. Que, por ejemplo, teníamos a Pacha trabajando desde Conce, lo que también enriquecía mucho nuestro trabajo. O sea, cada uno vivió diferente, muy diferente el hecho de construir este trabajo. No sé si alguien más quiere hablar. Bien, no se sientan Sí. presionados en todo caso. A ver. Sí, Dani. No, que en general, claro, también uno se da cuenta de cómo este trabajo también tiene muchas de las inquietudes que a nosotros como artistas, yo creo que nos persiguen como día a día. Y de hecho, como que yo pude también identificar como esto que decía el Pancho de material de registro también. Ya a día de hoy puedo identificar ciertas cosas en todos, como ciertas temáticas, ciertas cosas que nos mueven como creadores, que igual se ven plasmadas ahí, como esas ganas de, de resignificar el teatro, yo creo. Como que creo que es algo bien transversal para todos nosotros, que tenemos esa hambre como de buscar nuevas formas, buscar nuevas, qué es lo que requiere el teatro hoy en día de nosotros y que podemos aportarle también. Bien, gracias. Carolina, yo sé que tú has estudiado esta propuesta en profundidad, ¿sí? A partir de la experiencia transmedial de la ficción dramática, ¿cierto? En medios digitales, ¿cierto? Por llamarla de alguna forma. Por tratar de poner un nombre en estos momentos, ¿cierto? Y también la presencia y la no presencia de los cuerpos de las y los intérpretes en la puesta en escena, ¿cierto? No sé si nos puedes contar de manera general cómo crees tú que se manifiesta la lógica representacional en esta ocasión. Claro, nosotros, bueno, como para contar un poco y contextualizar este trabajo, como tú bien decías, lo realizaron el año pasado, o sea, desde el año pasado hasta ahora, los chicos que el año pasado están en tercero y ahora están en cuarto, y junto con eso, otra de las inquietudes también de la escuela, además de, por supuesto, la práctica artística y todos sus procedimientos, es generar reflexión teórica, crítica o posibilidades de lectura justamente vinculada con la propia práctica, o sea, que los estudiantes tengan esos dos ámbitos de desarrollo, ¿no? O sea, estar ejerciendo esa práctica y esa investigación y esa experimentación, pero al mismo tiempo también reflexionar sobre sus propios procesos tan diversos, como decía Víctor, en cada uno de los casos. Entonces, durante enero, la Valeria Nilo, que es una de las actrices y también de las creadoras de Antígona Pandémica, estuvimos en un curso de verano, y construimos en conjunto un artículo en donde generamos ciertas lecturas, pero desde el enfoque metodológico, como que ese era el punto a revisar y a reflexionar en términos de procedimientos escénicos que en este contexto pandémico son totalmente nuevos, ¿verdad? Como sorpresivos, inciertos,
pero que a lo largo de todo el año de trabajo que ellos generaron durante el 2020, porque esto pasó en enero del 2021, pudimos hacer como una revisión de todo ese proceso y, y proponer, generar ciertas lecturas teóricas, ciertos conceptos a partir de diversos autores que pudieran leer Antígona Pandémica. Y hay dos ejes centrales. Valeria, ahí por favor interviene todo lo que quieras para complementar también y enriquecer esta lectura. Primero, un ámbito que le denominamos la intercorporeidad, tomado desde el concepto de la investigadora y la directora teatral chilena María José Contreras, pero resignificado justamente en este contexto pandémico. Entonces, a ese concepto de intercorporeidad le sumamos el contexto, tomado de otro autor que es Jorge Dubati, ¿no?, que es súper visionario respecto a su propuesta del tecnovivio, y específicamente al lugar de los cuerpos desterritorializados. Decían, Pacha está en nacimiento, ocupó ese lugar en términos de locaciones, ¿verdad?, que se puede apreciar de manera súper evidente en el documental, y cómo funcionaba esta creación teatral, escénica, si no estaban juntos. ¿Sí? Como ese el primer gran tema que evidentemente ha sido ampliamente discutido y puesto visibilizado en ese sentido, y que acá aplica totalmente, ¿no? Como en el fondo estos cuerpos no juntos, desterritorializados en ese sentido, logran generar mecanismos de trabajo en conjunto, de comunicación y estrategias para generar esta creación colectiva, ¿no? Como ahí hay un primer gran eje que nosotros como propusimos como lectura teórica de este trabajo. Esa es una primera cuestión. Y otro punto, que también ya lo adelantaba un poco el Pancho, como este contexto, lo que sí compartimos y seguimos compartiendo, ¿no? Seguimos en este rectángulo, que es Zoom, y seguimos en nuestras casas. Entonces, también como eh, nuestros encierros, ¿verdad? Eran lo que teníamos en común, y como desde ahí, desde estos encierros extra cotidianos, podían empezar a generar registros, como lo vimos, ¿verdad?, en todas estas cápsulas del CAP a lo largo de la trayectoria de la compañía. Se fueron generando, se fueron compartiendo estos distintos encargos, videos con distintos, no sé, pues, trabajos como respecto al cuerpo, con la música o con el sonido, porque también tienen canto, entonces otra línea fundamental que también se aprecia de manera muy concreta en el documental. Entonces, como desde ese lugar, este espacio íntimo se exhibía. ¿Sí? Entonces, hay otro concepto ahí que encontramos de un teórico español que le denomina la extimidad, o sea, como esta intimidad cotidiana, ¿verdad?, forzada. Bueno, tenemos otra alternativa, en el fondo es el punto de partida para la creación y para ponerla al servicio de las distintas propuestas que vayan generando. Bueno, y estas extimidades con otro concepto que, imagínate, es un libro que el Raúl Miranda con el Marco Espinosa escribieron en el 2008-2009, Mutaciones escénicas. Ahora vuelve a tener o sea, nunca ha dejado de tenerlo, pero ahora tiene una relevancia súper inesperada, ¿cachai? Como en otro contexto, como bromeamos con la Valeria, como mutaciones pandémicas también, ¿no? Cómo se sigue reactualizando y resignificando ese concepto de la transmedialidad, y donde Antígona Pandémica es un ejemplo súper claro al respecto. Entonces esos fueron como los dos grandes ejes. Por un lado, estas intercorporeidades desterritorializadas, y por otro lado, estas extimidades, estas biografías exhibidas en este formato transmedial. Eso es como a grandes rasgos como la lectura que fuimos generando. También, es necesario mencionar que durante tercero nosotros tenemos en la malla clásico y contemporáneo, y realizamos Antígona Pandémica como un proyecto anual, lo que englobó el contemporáneo y también el clásico. Y este trabajo trata también bueno, de contener estos contenidos, valga la redundancia.
Sí. Bueno, hay muchas cosas que convergen a propósito de esto que decía Francisco hace un rato, de muy probablemente este trabajo no se habría hecho como se hizo si no hubiese sido por este contexto, ¿sí? Eh, y claro, también está, a propósito de lo que decía Carolina, está algo que podemos volver más adelante, está esta presencia de obras dentro de la obra, ¿cierto? Esos fragmentos de CAP, ¿cierto? Que son un ejercicio de ficcionalización, ¿cierto? Porque son lo que hacen los personajes de la ficción, pero son obras, ¿cierto? Que podrían tener independencia, ¿cierto? Podrían ser performances que se realizan en nuestro mundo y no en esta ficción, ¿cierto? Entonces aquí hay varias capas de realidad súper interesantes. Ya tengo otra pregunta en relación con eso, pero en relación insisto, con esto que decía Francisco, de que muy probablemente este material no se habría realizado si es que no hubiese sido por este contexto, me gustaría preguntarle a los miembros del elenco, pero también quizás después escuchar, si es que así lo quieren, a Sol, a Álvaro, a Francisco, ¿cierto? En relación con cómo fue esta experiencia de trabajar en equipo, pero en gran parte el proceso con distancia. Valeria. ¿La Pali va a hablar o no? No, pero dale, dale. Sí, es que yo me quería colgar también de lo que había dicho la Caro. No, nada, o sea, yo creo que pasa algo súper loco que uno empieza a, porque es algo que uno frecuentemente tiene como en cuenta, el valorar el proceso, valorar el proceso, valorar el proceso, pero aquí parece que como que uno está obligado a valorar el proceso, porque el proceso termina quedando en registro de video y uno lo puede volver a ver un montón de veces, y fue un poco lo que me pasó también cuando estábamos con el artículo y eso con la Caro, en enero, que yo sentía un poco que ya estaba como, ya, se terminó Antígona pandémica. Entonces, al escribir tuve que empezar a volver a ver los videos, a ver qué iba a poner, a ver qué iba a mostrar. Y ahí, claro, uno cae en cuenta de que es heavy, po. Es heavy tener esa posibilidad, uno no es ni mejor ni peor, simplemente es distinto y es algo que se está viviendo de manera muy, como está muy encima. Entonces, sí, pues eso es algo que creo que, no sé, quería hacer hincapié en eso. Más vale. Sí, ¿no? O sea, yo quería decir porque nosotros, primero que nada decir que nosotros no habíamos visto el resultado del documental hasta ahora, así que igual es heavy. Yo creo que el documental tiene algo que te pone los pelos de punta en ciertos momentos, pero está tratando de entender por qué. O sea, quizás a mí me puso los pelos de punta quizás porque son mis compañeros, no sé si les pasa a los demás, pero creo que tiene algo que tiene que ver con el momento, como lo dijo Pancho hace un rato, tiene que ver con el momento histórico en el que estamos viviendo. Y con la honestidad que tiene el trabajo, porque siento que el grupo se afiató de alguna manera por una necesidad vital que estaba pasando. O sea, todos sabemos que la pandemia han sido tiempos muy raros y no nos queda más que aferrarnos al presente y a una idea de cómo van a seguir las cosas. O sea, yo creo que todos aquí queremos mucho volver a pisar un escenario, queremos mucho volver a ver teatro, queremos mucho ir a ver música, a sentir el arte, de poderlo presenciar, poderlo sentir, respirar. Y, y dentro de todo el agobio, yo siento que en esos días yo creo que a nosotros era lo único que nos daba sentido como hacer. O sea, por lo menos en mi parte, yo creo que me levantaba porque esto me daba un sentido y nos daba un sentido en el momento, que yo creo que eso se ve, que se transmite mucho la honestidad de lo difícil que era el momento.
lo difícil que era intentar sostener una creación artística en ese momento, en ese tiempo. Y eso, y eso es algo que valoro mucho de la experiencia y del trabajo y de cómo nuestros profesores, maestros siempre estuvieron ahí, como, o sea, realmente siempre estuvieron ahí, como guiando. También en una parte, yo digo, en ficción, porque era una parte, una versión ficcionada de mí, digo, que los profes están más perdidos que la chucha, digo, así como tirándolos para abajo, pero es muy ficcionado, porque en realidad probablemente sí no Y sabían eso qué es hacer, mentira. Probablemente sí no sabían qué hacer porque las circunstancias eran raras, pero lo estaban dando, pero es que todo, o sea, la Sol lo daba todo con sus clases, nos hacían mantener una llama de teatro que era súper desoladora, porque hasta el día de hoy tuvimos un día del teatro sin teatro, como queremos, y ya llegando, no sé, es extraño, entonces lo único que nos queda y lo más importante, ya me estoy poniendo media mamona, me están dando ganas de llorar, pero una de las cosas más bonitas del teatro es como el material humano que existe, la oportunidad que tenemos de generar esos lazos, esos vínculos humanos. Y si al menos no tenemos teatro, no tenemos salas, todavía podemos encontrar ese material humano que puede hacer que viva el teatro incluso en estas condiciones. Entonces, eso nomás quería decir como precisión, que creo que es eso lo que me hace emocionarme más allá de lo pulcro que puede estar el trabajo en sí, como que más allá de... No tenía una pretensión de perfección el trabajo, más que una cosa súper honesta de de contar algo en un momento histórico muy importante para todo eso. Así que eso. ¿Alguien Yo más del quería elenco, agregar, Francisco? perdón Federico, solo quería agregar que hay algo que tiene que ver con un poco las condiciones de producción o las condiciones de investigación que en este caso están dadas por un pie forzado que es la pandemia, ¿no? Y la imposibilidad de la presencialidad, pero que paradójicamente lo que ha hecho es igualar las condiciones de materialización de los proyectos en el ámbito académico y profesional, en el sentido de que estamos todos y todas en la misma, digamos. Las compañías profesionales están tratando de resolver qué es teatro y qué no es teatro, o cómo subsisten en este medio audiovisual o en la hibridez, y es exactamente lo mismo que las escuelas de teatro han tenido que hacer, o las escuelas artísticas han tenido que hacer, y en tanto resultados estamos viendo formatos o búsquedas de traspasar disciplinas o territorios, tanto en lo profesional como en la academia, cosa que en general no se da porque la academia tiende a ir más lento, ¿no? Tiende a ir con mallas que vienen de pronto anquilosadas en el tiempo, ¿no? O siendo replicadas desde hace cuánto tiempo. Eh, y en otro sentido también, estas condiciones de trabajo, de poder dedicar 10 meses a una investigación artística, es muy difícil replicar en términos profesionales. Es muy difícil que una compañía o que un grupo tenga el financiamiento o las condiciones de producción para estar horas de trabajo y de investigación en los territorios y, en fin, porque es muy complejo el panorama, ¿no? Es muy desolador el panorama que existe a propósito del Fondar o de las distintas instancias que aparecen para esto, que son muy poquitas. Entonces, este proceso en particular, por esas dos cosas que estoy mencionando, me parece que de alguna manera permite un resultado como este, donde junto con dejar registro de lo que ha sido el proceso, da cuenta también como de un poco de lo que estamos en términos artísticos como disciplinares también, ¿no? Como todavía estamos en este espacio de deriva, de no tener certeza respecto a cuándo se va a volver, a de qué manera se va a volver, en fin. Pienso en esas dos cosas respecto como a lo que hablábamos de las condiciones en las que se da este trabajo y esta investigación. Sí, no sé si alguien quiere agregar algo más del Sí, elenco. ¿Sí, Víctor? me gustaría hablar un poco del grupo humano de Antígona Pandémica, que la verdad era bien difícil hacer teatro Zoom entre todos, pero hubo un compañerismo y una empatía muy grande en todo el proceso.
Pasamos, por ejemplo, hubieron compañeros que tuvieron COVID, también por el tema de la distancia, y también por la motivación. Yo tuve la suerte de poder hacer teatro en pandemia igual. Estuve haciendo teatro en ollas comunes, teatro infantil, y era desolador también volver a Zoom. Era como muy deprimente, como ya estuve haciendo teatro en una olla común, vuelvo a Zoom y es como, ¿qué es esto? Pero claro, te desmotivaba un poco, pero estaba tu equipo, tu grupo, tus compañeros, tus profesores, y el proyecto seguía, y seguía con la misma garra, y fue muy valioso eso, el apaño de los compañeros. Sí, retomando un poquito, sin salirnos aún del mismo tema, retomando lo que decía la Pali, y, y relacionándolo con lo que dice Víctor, la Pali decía, los profesores siempre estuvieron, pero no estaban físicamente, pero estaban, ¿cierto? Desde cómo lo plantea la Pali, ¿cierto? Y Francisco decía hace un momento que hay que, en este proceso de adaptación, ¿cierto? Hay que descubrir cómo la experiencia pedagógica, ¿cierto? También se ajusta a estas nuevas condiciones, ¿cierto? Y claro, pensando en si este examen hubiese sido presentado en la sala Jorge Díaz o incluso en el Teatro Finisterra, ¿sí? Hay una serie de circunstancias que no habrían sido posibles. Yo pienso, primero que todo, por ejemplo, en tener que convivir con la reacción de la gente que está en la calle en la parte de la historia en que Pacha, como Edipo, ¿cierto?, se arranca los ojos. No sé si nos pueden contar algo de eso, Bueno, Fue, de esa grabación. Sí, fue de hecho es muy chistoso eso porque en verdad no es el Pacha el que está en la grabación, es es el Danilo. Dani. Porque obviamente el Pacha estaba en nacimiento, entonces Arruinaron la historia. Arruinaron todo. Se vino abajo todo. Pero la gente era reaccionaba. De hecho, ficción. cuando íbamos cargando a Pacha con la Cami, unas personas nos dijeron, pero no lo traigan para acá, están los pacos acá, llévenselo para otro lado. Sí, decían como Pensando que crucen para allá, no sé realmente qué. le habían llegado perdigones en los ojos o algo. Sí. sí, esa experiencia de grabación fue efectivamente muy, para mí por lo menos fue muy, muy viva, muy intensa. Yo por lo personal me tuve, y ahí es cuando se ve como ese compañerismo y esa como confianza que nos teníamos todos nosotros, porque yo de verdad no podía ver nada. Yo estaba literalmente poniéndome ahí con los pacos al lado, full confiando en Víctor y la Camila, porque yo no podía ver nada, no podía ver nada, estaba con los ojos llenos de la cuestión, me dolían caleta, porque no caleta, caleta, pero me ardían un poco, no podía ver, entonces era como, ya, yo me entrego nomás, me entrego a la situación y, y también pues escuchar a la gente de repente preocupada, ver también después en los registros como había gente que estaba como grabando y, y no sé, fue una experiencia súper intensa, la verdad. Fue en la cual había que confiar mucho en que todos iban a hacer como su trabajo y confiar Sí, mucho entre nosotros. aparte todo el Claro. proceso que se vivió para hacer eso, bueno, hubo mucha conversación, mucha investigación sobre qué era lo que se quería hacer, cómo se quería hacer, qué elementos se necesitaban, y se tuvo que organizar muy, muy bien, con mucho detalle, debido a que íbamos a tener solamente una oportunidad para grabarlo. Entonces, igual eso, no sé, nos tenía con algo adentro que era como, esto es solo una vez, como se hace una vez. Entonces, como el tenerlo tan pasado en la cabeza de cómo iba a ser todo, tener todo tan claro, como para llegar a hacerlo una vez, listo, fue. Y ahí quedó. Y igual esa experiencia fue súper linda, como que estábamos todos muy acelerados, mucha adrenalina en ese momento.
Y, y claro, como que fue como si realmente hubiéramos vivido una situación así, yo creo. Porque de hecho el Dani como que entregó su peso muerto full, entonces era como que Sí, de verdad teníamos que llevar a una persona que como que se hubiera desvanecido, de verdad. sí, lo Entonces, cargamos con mucho peso. y nosotros así cansadísimos, como que como estar medio ahogados y de verdad como si uno empieza como a La reflexionar al desesperación de la respecto, situación. claro, el como, ¿qué sería vivir una situación así en verdad? Eh, Como menciona Javi bueno, Paula, igual, que se mezcla con la realidad, porque también en Plaza Dignidad hubieron muchas mutilaciones oculares el año 2019, y cómo eso se mezcla con Antígona Pandémica, este acto que alguien se saca los ojos, conmemorando esta situación que ya se vivió demasiado. Pero igual fue heavy, daba realmente como un poco de susto. Yo creo que como que realmente vivimos un poco lo que es hacer performance, como hacer performance en la calle, hacer como, sobre todo en un espacio así, en donde para la gente hoy en día yo creo que es un espacio, no sé si sagrado, pero es un espacio que ya tiene otro valor histórico, Una cultural, trinchera. ese sector. Entonces, ponernos a hacer algo así, obviamente la gente reaccionaba al tiro, porque, o sea, sí, fue súper loco porque obviamente habían cosas que estaban sojadas, como ya, ustedes se van a ir para acá y otros se van a ir por acá, pero todas las reacciones y todo lo que íbamos diciendo entre medio fueron cosas que salieron en el momento y no sé, como que ya pasó tan rápido que era como la señal que Danilo tenía que gritar que le pasaba la cuestión y todos estábamos, de hecho, antes de que pasara, de que nos pusiéramos ya en la plaza a grabarlo, estábamos como con una energía muy bajita, así como chiquititos, así como todo muy raro. Y llegamos ahí y partió como que se dio la acción y todo así como gritando, corriendo por acá, por allá. Y al tiro la gente fue como esto, ¡pum! Como que, o sea, yo sentí que había gente como al lado y todos mirando, así que weá, ¿cachai? Porque, ¿qué onda? ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes son Y estos eso que niños fue locos? temprano, po, Sí, fue sí. temprano. porque me acuerdo que lo organizaron para que no, porque todavía no había harta manifestación, pues entonces, para que Sí. no hubiese gente, tanta gente. Además Ese que día, ocurrió, que esa grabación fue en un periodo que era cuando lo, no dejaban reunirse a nadie, ¿no? Como intervenían rápidamente si habían 4 o 5 personas, muy, muy como dictadura, ¿no? Esta cosa como de 4 personas paradas conversando en un lugar, ¿qué están haciendo, no? Entonces, nosotros que estábamos registrando teníamos como un poco visto no sé, a los pacos, a la gente alrededor, y claramente se entendía que había un componente como artístico, ¿no? O algo como esta gente vestida de esta manera, pero desde que se apuñala los ojos en adelante es el caos más radical y la adrenalina de saber que para las personas que estaban viendo esto era real, ¿no? Lo que estaba pasando realmente era que alguien se había apuñalado los ojos, y era un caos que hizo que gente llamara a las ambulancias, que aparecieran los pacos a casi detenernos, en fin, como hay una serie de condiciones que se dan en ese momento, que se registran yo creo bastante bien en lo que queda después ya para el documental, y que fue la adrenalina de estar como interviniendo en un espacio en que estaba prohibido hacerlo, ¿no? Como que no podías reunirte en ese espacio. Entonces también creo que ya hay algo interesante también como registro para después, como de las condiciones en las que estábamos viviendo hace un año atrás. Bueno, es interesante como parte de esas cosas que ocurren ante este carácter performático de lo que están haciendo, ¿cierto? Yo vi por ahí unas imágenes, creo que en el Instagram de Antígona Pandémica, que no aparecen en el trabajo final,
uno de estos momentos de los cuerpos envueltos en bolsa de basura, creo que afuera de una comisaría. ¿Sí? Hay una foto afuera de una comisaría. Eso finalmente no está en el resultado final, ¿cierto? Pero es interesante. Aparece en un momento, como aparece en un momento, y eso también son acciones que las actrices y los actores hicieron, donde realmente se ponían en riesgo, ¿no? Porque ir a poner un muñeco que es como un cadáver envuelto afuera de una comisaría, era una provocación no menor en el contexto que estábamos. Entonces también ahí hay algo interesante de pensar en el sentido de que el contexto hace que algo que pueda ser tan naif en otro contexto, aquí se volvía realmente peligroso por las condiciones sociales, políticas en las que estábamos o seguimos estando, ¿cachai? Como también un poco, el documental juega un poco a eso también, ¿no? Como de alguna manera hay ciertas cosas que incluso podrían ser muy el cliché de lo que debiese ser una performance, o el cliché de lo que debiese ser, o hay citas evidentes como el Pacha cita a Marina Abramovich, ¿no? De manera muy evidente, ¿no? O hay cosas que juegan justamente con esta idea de un poco cuáles son los lugares comunes que recorren el territorio de las intervenciones en los espacios públicos. Entonces también hay un poco de esas capas de lecturas que tiene el trabajo, que lo vuelven más complejo que simplemente una performance en un lugar público. Carolina, no sé si podríamos desarrollar algo en torno a la importancia del el sustento teórico en la investigación artística. ¿Cuál es el rol, cuál es la necesidad de que eso se termine instaurando, ¿cierto? O sea, eso primero es una necesidad académica, como de la escuela, de tu figura como coordinador de la línea teórica también, y de los profesores que las componemos, de que es un ejercicio permanente de instalar el espacio de la reflexión, o bueno, como le quieran llamar, de la teoría o de la crítica, en fin, en los mismos estudiantes en relación a sus propios procesos. Por un lado eso, pero por otro lado también visibilizar, sobre todo a nivel institucional, de que la práctica artística también son procesos de investigación, y que son procesos de investigación en el tiempo, como decía el Pancho, o sea, esta oportunidad de tener 10 meses de propuestas, desde cómo partió, estoy pensando en esa escena de la Vale haciendo Antígona, ¿cachai? Como por todos los lugares que uno se mete, gira, después retrocede, se devuelve, crea otra cosa, ¿cachai? Como todo eso, eso es tiempo finalmente. Y que también tiene una validez, digamos, que más allá de lo puro, de lo netamente científico. Yo creo que esos dos ámbitos, como respecto a la investigación, por lo menos en la escuela, es algo que hace años ya venimos instalando, y acá con este trabajo es otra muestra más en otro contexto que da cuenta de aquello. Y otra cosa o otra línea que quizás podríamos, aprovechando que también está la Sol, es esto justamente de estos cuerpos, ¿no? Como estos primeros ejercicios del cuerpo en el encierro, como el encierro dentro del encierro, ¿cachai? Como una lectura pirandeliana, o por lo menos de una práctica o una experimentación de ese tipo, para después pasar estos cuerpos embalados también en el encierro, y después cómo eso va hacia el espacio público. Y también hay otra línea de investigación que el documental registra, que me parece interesante como de conversar, ¿no? Sol. Sí, bueno, ese encierro en realidad tiene que ver cómo estaban todos los chicos y chicas en un momento. También yo creo que con este documental crecieron mucho a nivel actoral, a nivel expresivo, crecieron como personas porque dieron un paso adelante ya que se enfrentaron con sus propios miedos, con sus propias sensaciones, donde el cuerpo estaba
para nosotros fue una relación en un momento como ese cuerpo, ese desecho, ¿no? Ese aspecto de que el ser humano ya no tiene validez, ¿no? Trabajamos también apoyando el guión de Pancho, ¿no? También relacionándolo con Tadeusz Kantor y el cuerpo como desecho, como esa sensación de basura. Y de alguna manera, desde la muerte, crear vida, ¿no? Desde la muerte, nacer, desde la muerte, expresarse, estar presente y hablar de lo que quiero hablar, develar aquello que quiero develar. Entonces, aquí yo trabajé con Álvaro López también en la parte de movimiento, y como esto es un encuadre, este Zoom, cómo trabajas tú el cuerpo, entonces fue muy interesante cómo llegar al gesto o llegar a un detalle del cuerpo, y ahí la repetición y después sentir ese encierro en la cama. Me acuerdo muchos ejercicios que hacíamos en la cama, por debajo de la cama, dentro de la cama, moviéndose en la cama, con una sensación de no poder salir de la cama tampoco, porque tampoco teníamos ganas como de despertar, pero fue interesante ese viaje desde adentro hacia el exterior. Luego al cementerio también, y ahí también nos estaban vigilando y tenían que esconderse los chicos para vestirse, tirarse al suelo, etcétera. Entonces fue muy interesante, un periodo de investigación con Joseph Nach, Cantor, porque partimos por lo clásico, Graham también, y luego llegamos a lo contemporáneo, pero todo el guión ayudó mucho, porque fue una ruta para que nosotros estuviéramos tranquilos de poder investigar. Es decir, sin el guión, sin esa ruta, queda muy abierta la investigación. Es decir, tú te puedes ir como por muchos lados. Y la obra de Zizek nos llevaba, era exquisita en momento lo clásico, pero luego entramos a a esta realidad nuestra. Y esa desolación un poco estaba ocurriendo en las calles, y estaba ocurriendo en todos los chicos y chicas, ¿no? Fue sí, un proceso. Sí, bueno, y creo que la investigación artística en contexto académico busca trascender igual el contexto académico, ¿cierto? La idea es que quienes investigan su práctica artística en contexto académico sean capaces de replicar luego esta investigación artística en contexto profesional, ¿cierto? Que estas generaciones salgan a este hostil mundo profesional, ¿cierto? Con esa herramienta. ¿Mm? Sí, bien. Voy a hacer una última pregunta y luego voy a preguntar si quienes nos acompañan esta noche quieren hacerle alguna pregunta a alguien de los participantes, ¿sí? Así que vayan preparando sus preguntas. Mi última pregunta es dirigida a Francisco. Bueno, sabemos que es una tendencia actual del arte, ¿cierto? Que se pregunte por las potencialidades y por los obstáculos que experimenta el mismo arte, ¿cierto? ¿Qué asuntos de nuestra época crees tú, a propósito de que en contexto académico tú ya has profundizado, ¿cierto?, en esta metatextualidad, ¿cierto?, en esta metaficcionalidad, en otros exámenes con otras generaciones también, ¿cierto? El trabajo sobre Ana Mendieta, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué asuntos crees tú que de nuestra época se están subrayando con la necesidad de que en el arte haya esta metatextualidad? A ver, creo que hay algo que tiene que ver con esta cosa como de esta idea de que del arte, ¿no? De preguntarse por la verdad, en tanto belleza o monstruosidad, en tanto como aquello que no puede ser nombrado, y que en esta época contemporánea o de saturación de acceso a informaciones que cuesta chequear incluso, el concepto de lo real, el concepto de lo verdadero, el concepto como de aquello que es finalmente la cosa,
es muy difícil de hallar, es muy difícil de determinar, es algo que se escapa constantemente. Y me parece que de alguna manera las redes sociales y el acceso a plataformas móviles, digamos que en los últimos 10 años, no sé, 12, no sé cuándo apareció el iPhone, ¿no? Ha simplemente exacerbado esto, y esta capacidad que tenemos como de ponernos en escena constantemente, también un poco ha contaminado los territorios, ¿no? Como cuesta diferenciar un youtuber de una actriz, actor haciendo arte. Yo creo que hay cosas ahí que se mezclan de pronto, y en este contexto en el que estamos, además, donde parece ser que lo audiovisual o lo online es la única posibilidad, eso está mucho más confundido todavía. Pienso que, que hay y que también traspasa el territorio del teatro, ¿no? No voy a dar nombres porque es un poco feo, pero cuesta pensar en obras, por ejemplo, de teatro que se montan de una semana para otra y se comercializan profesionalmente, ¿no? Y tienen 1000 personas viéndolo, y que uno dice, bueno, pero ¿qué diferencia esto de un youtuber? ¿Qué diferencia esto de una gente de Instagram? En fin, creo que ahí hay algo que yo creo que con el tiempo y con la vuelta, quizás vaya a saber uno cuándo a la presencialidad, que también es una añoranza un poco absurda, siento yo, en el sentido que claramente cuando volvamos no vamos a volver a lo mismo que era, ¿no? Como las preguntas van a ser otras, y la posibilidad de volver a encontrarnos y de compartir sin el peligro de la muerte acechando en quien te rodea, digamos, a propósito del COVID, va a generar nuevas preguntas. Yo siento que estamos viviendo un periodo en que cuesta plantear las preguntas, cuesta como encontrar cuáles son las preguntas necesarias para hacerse en el territorio del teatro, del arte, como más allá de lo lógico, digamos, de aquello que se estaba generando con el estallido y que fue como aplacado por el COVID. Yo pienso que ahí hay cosas que están concentrándose y condensándose y que en algún tiempo más van a encauzarse. No sé si, perdón por el desvarío, digamos, pero pienso que por ahí va un poco el asunto. Sí, súper bien. Sí, yo agregaría que, claro, pues las condiciones de producción de la vida material, ¿cierto? Que ha mercantilizado, ¿cierto? Las manifestaciones subversivas, ¿cierto? El arte se tiene que preguntar por sí mismo también, ¿cierto? Y bueno, y eso es lo que hace Antígona Pandémica cuando nos presenta a un grupo que quiere ser Antígona y fracasa, ¿cierto? Y que se van a otro lugar. Bien, yo veo aquí en el público a mis queridísimos Sebastián Pérez y también Iván Insunza de Revista Hiedra, que fueron citados por Antígona Pandémica en un momento. Aparece por ahí como una noticia futura, ¿no? Lo que indica que en el futuro Revista Hiedra va a seguir existiendo. Bien. Nada, quiero aprovechar este comentario, esta libertad que me tomé para mencionarlos, ¿sí? Para ver si alguien, quien sea, ¿cierto?, quiere... demanda. Si alguien quiere formular alguna pregunta a Francisco, a Carolina, o al elenco, o a la Sol, que lo haga abriendo su micrófono nomás, ¿sí? Ningún problema. Javi, no sé si mejor formulas la pregunta directamente. ¿El micrófono? Javier Rodríguez. Oh, bueno, no puede abrir el micrófono. Bueno, dice la Javi, al elenco, ¿cierto? ¿Cómo surge la decisión de la acción final en el que supuestamente Pacha se inmola? No puedo evitar pensar en el caso de Sebastián Acevedo, sobre todo porque, si no me equivoco, el Pacha grabó esa escena en Conce, que
¿Qué significado tuvo para ustedes como elenco esa acción? ¿Cómo surge? Pregunta la Javi Paula. Voy, creo. Sí, po, sí, sí, Javi. Incluso en el video yo muestro una foto de Sebastián Acevedo. Es una, no, es una cita, yo creo, no sé, estoy muy igual, no sé qué palabra ocupar igual, quizá me puedo equivocar. Pero es una cita porque Sebastián Acevedo, claro, yo no lo grabé en Conce, lo grabé en Nacimiento, pero Nacimiento es un pueblo que está cerca, que está como a 1 hora y media. Y yo sabía esa historia de Sebastián Acevedo porque igual es icónica, pues es conocido, es el que Sebastián Acevedo se inmoló porque quería los nombres de sus hijos que fueron detenidos desaparecidos en dictadura. Y él en la plaza de armas de Concepción se inmola caminando desde la Catedral Católica en la plaza de armas, baja por la escalera, llega a la plaza, al inicio de la plaza, cruzando la calle, y se rocía benzina y se inmola gritando un poco antes que eso eh, gritando los nombres de sus hijos como protesta antes de inmolarse y falleció, se quemó. Y creo que igual quizás parte un poco de cómo intenté trabajar en este proyecto como una especie de collage, como si hay una cosa que me hizo sentido, buscar todas las otras alternativas que también hacen sentido con ese símbolo o ese signo. Eh, y fue ahí, también en algún momento en clase me citaron a un monje budista que se inmoló también en los años 60, por ahí. Entonces era agarrar como todas las noticias que tuvieran similitud con lo que estaba trabajando, en este caso el fuego, la inmolación. No solamente la inmolación, el fuego como el carnaval, bueno, no sé, como lo tribal que tiene el fuego. Lo tribal como lo que pasa con las barricadas, lo que pasa con ver este país inmolándose, que por las barricadas, por el fuego, las estaciones de metro quemadas, ahí son como el mismo signo repetido muchas veces. Eso siento. Quizás es muy, muy técnico lo que... nah, no. Eso, Javi, sí, pero gracias por hacerme la pregunta y poder hablar de esa referencia, porque al final es una referencia, pero también es un desafío artístico, actoral, de ocupar bien esa referencia, o no sé si bien, pero con el respeto que se merece y todo eso. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta que alguien quiera formular. Hola, buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta. Felicitarlos a todos primero por el maravilloso trabajo que mostraron. Y quisiera saber, mencionaron en un momento que hicieron esta intervención en Plaza Dignidad y que fue muy real. Entonces me gustaría saber si alguien por ahí tiene como el dato, si es que se encontraron en redes sociales con alguna referencia a esto, alguna imagen, un video o algo, porque esto de lo instantáneo, de que todos tenemos un celular y que cualquiera ve una imagen y la sube, se pueden generar redes como de que esto realmente sucedió, y eso es muy maravilloso pensando que esto es un documental ficcionado y que tal vez en alguna red social de alguna persona existe esa imagen como algo real. Me parece súper interesante, no sé si alguien se dedicó a buscarlo, si alguien tiene como el dato, cómo esa realidad traspasa este documental y este documental traspasa esa realidad, siendo que el otro no sabe lo que yo estoy haciendo. Y lo otro me gustaría saber del elenco, cómo se sienten como actores performeando siempre, porque al fin y al cabo, desde mi visión de su documental, yo los veo performeando siempre su cuerpo, su entorno, su intimidad, y esta intimidad la hacemos externa a través de una performance constante. Entonces yo los veo performeando siempre su mente, su cuerpo y también tal vez su alma. Entonces me parece súper interesante que me comentaran más o menos cómo fueron esos procesos. Eso, gracias. Dani. Nada, pues yo
en su momento, porque quería buscar material para el documental y todas esas cosas, lo primero que busqué fue en la Galería Cima. Y de hecho porque estuve viendo ya que hicimos de la cuestión, y encontré efectivamente, aparecemos en la Galería Cima y se ve cómo llegamos, se escucha el grito que pego yo, y eso fue como lo primero que encontré. Y después también hice como busqué como hashtag, así como hashtag Plaza Guinea, y cosas así, y me acuerdo de haber visto un par de videos, sobre todo porque había un par de personas que cuando empezó la performance estaban al frente mío con el celular grabando, y traté de encontrar esas cosas, lamentablemente no pude guardar el registro porque estaban como en historia, y como que duraban como 24 horas, entonces cuando ya tenía como para poder registrar las cosas, no las conseguí, pero sí, y siempre me surgió esa duda, como, onda, hay gente que yo creo que hay mucha gente que eso fue real, y se van a morir pensando que alguien se sacó los ojos en la Plaza de Dignidad, o no sé, o que se apuñaló a sí mismo, y me parece muy interesante. Lo que, Eso. sí, lo que sí hubo fue gente que ocupó SoSafe, no sé, esa aplicación, porque 4 cuadras después nos pararon los pacos, digamos. O sea, no a todos, como un grupo más pequeño, y nos hablaban justamente de que personas habían hecho, no sé si denuncia o como habían alarmado por este asunto. Y obviamente ahí tuvimos que contextualizar que esto en verdad era una obra de teatro para 2 años más, de Juan Radrigán, en fin, inventamos ahí algo. Y entonces cachamos que yo después busqué y vi los anuncios, pero eran como pantallazos que no podíamos incluirlo en el documental porque no tenían tanta calidad, se pixeleaban demasiado, en fin. Pero claro, yo también vi eso de Galería Cima que dice Danilo, y sin duda gente había mucha gente grabando alrededor. Sí. ¿Me puedes repetir la segunda pregunta que se me olvidó? Creo que era Sí, sobre no, me performar, refería a ¿no? que cómo se sentían ustedes esto de estar performeando siempre un espacio que es tan íntimo como la casa, pero claro, ser actor, pero estar siempre en la performance, constantemente grabando y buscando espacios creativos y buscando cosas que hacer para nutrir este documental. Me gustaría saber cómo las sensaciones que se sienten estar performeando siempre, como ustedes dijeron que fue un trabajo de 10 meses, si mal no me equivoco, que es lo que escuché. Entonces, estar 10 meses performeando un cuerpo, una mente, un alma, igual tienen que pasar muchas cosas, po. Entonces, como que me interesa saber qué se siente estar performeando. Si se sintieron performeando siempre, si este documental ficcionado logró traspasar la realidad de cada uno, o siempre hay una diferencia entre una realidad y la otra. Yo sentí que igual fue intenso porque hay harto material en el documental, pero también hay muchas cosas que no están. O sea, porque obviamente eran muchos trabajos de movimiento toda la semana. Estábamos investigando muchas cosas y siento que también investigamos cosas muy personales. Con respecto a eso de estar performeando, yo siento que al menos yo como que en el encierro me fui en varias cosas bien personales que aproveché de plasmarla en lo que estábamos haciendo porque no me quedaba otra. O sea, no como que no me quedaba otra, sino que eran necesidades que surgían, yo creo que de todos. Y entonces vimos eso, o sea, como esas sensaciones de encierro que hablaba la Sol, que estuvimos trabajando mucho en movimiento con eso, con el encierro en el espacio, el encierro en el propio cuerpo. Y claro que cada cierto tiempo generaba como un agotamiento que es propio de cualquier trabajo artístico, creo yo. Pero era distinto porque estaba ahí transgrediendo el espacio personal íntimo de la casa. Y también había algo como que sucedía con estas versiones ficcionadas de nosotros en el futuro que eran como distintas y que en realidad no fueron cosas que nosotros escogimos, sino que
fue dada por la idea como de Pancho y del guión, de que ya, no sé, cada uno iba a estar en tal situación. Y a todos nos hacía conflicto un poco esa situación en la que íbamos a estar en el futuro y nos cuestionábamos como ya, ¿qué pasa? ¿Qué me tiene que haber pasado para que yo estuviera de esta manera? Y nos poníamos en esa situación porque no podíamos dejar de ser nosotros mismos, pero bajo esas circunstancias. No sé, la Camila siendo una cantante de trap. A Camila no le gustaba el trap. La Valeria embarazada en esa situación súper deprimente que obviamente es como circunstancias así, como yo con una peluca, que no sé, pero el punto es que era conflictivo porque uno como que sentía que te estaban leyendo las cartas, así como realmente terminaré en esta, ¿por qué? No sé. Y cuando hacíamos Tu improvisaciones como de destino esos es. personajes, el Pache sin ciego, completamente desquiciado. Entonces, como, no sé, como cuando hacíamos la improvisación igual era chistoso desde el lugar que aparecía la Vale Bram en ese personaje que es demasiado real, que yo conozco personas así. eh, entonces era intenso porque no estábamos trabajando con personajes así, personajes de X, Juanita. Estábamos hablando de nosotros mismos en situaciones que nos incomodaban. Entonces, el Víctor era ese profesor súper heterosexual, súper rígido, Y nada súper que ver. tieso. Entonces, claro, creo que Bueno, y el Dani millonario, ¿cierto? sí, pues. Pero yo igual creo que ese proceso de ficcionarse fue súper guiado, creo. O sea, como por lo menos yo no siento que haya sido una cosa como que, ¿en qué momento en qué momento soy yo, en qué momento no soy yo? No, al contrario, creo que fue un proceso súper, súper guiado, súper acompañado. Entonces, sí, como que obviamente uno, como decía la Pali, uno está transgrediendo su espacio y su propia intimidad y al final esos procesos, hay muchas cosas, por ejemplo, que todos grabamos y tenemos archivadas que no están en el proyecto final, pero que significan mucho, mucho, mucho. Entonces, sí, es heavy, pero nunca me había puesto a pensar tanto en eso que decía la Cintia. El performear desde el espacio íntimo era, en mi caso, igual fue difícil. Por ejemplo, yo me enterré y trabajé en la tina igual. El proceso del entierro fue fuerte igual, porque me ponía en la situación de una persona que se le arrebataba toda dignidad, ¿cachai? Como que le quitaban la vida, y el enterrarte en vida es un... entregarme en esa situación fue súper difícil, igual fue chocante todo lo que significaba para mí en ese momento. El performear desde la casa era distinto, porque también invades un espacio íntimo de una familia, de tu propia familia, pero que lo llevas hacia el arte. También tiene un valor súper significativo, pero para mí de las performances que más me marcaron de Antígona fue la del cementerio y del entierro. En el cementerio fue el hecho, para mí personalmente, pedir permiso, porque fuimos al patio 29. Y sentir como personas que eran NN, hablar por ellas, es súper difícil igual. Sí, y a mí por lo menos en lo personal me pasó que igual como que uno termina medio piteado, como en general el ficcionarse a sí mismo es algo igual complejo, porque eres tú. Sí, finalmente eres tú y te estás poniendo en situaciones en las que a mí por lo menos, claro, yo
sería muy raro ser un buen millonario así como de la Silicon Valley, pero sí me gusta mucho la programación, sí me gusta mucho todas esas cosas, y hasta cierto punto también el estar constantemente pensando cosas, estar como, no sé, me pasa que de repente estaba haciendo ejercicio de movimiento en el living, y estar como, y que entre como tu hermana, ¿cachai? Tu papá, y tú así como dado vuelta para atrás, así. Y no sé, estar como constantemente experimentando y buscando en un espacio que es tan como dependiendo de cada realidad, como en mi casa, por ejemplo, no es tan mi casa, ¿no? Como que mi pieza es como, en mi casa por lo menos mi pieza es como mi espacio, es como un espacio que yo puedo llamar mío, pero fuera de mi pieza es un espacio que no es mío, es de mi papá y de mi mamá, los tienen como ellos quieren, entonces yo de repente moviendo los muebles, moviendo las cuestiones, grabando cosas con una pantalla verde, eh, es como una invasión del ser que igual te cambia un poco, igual no sé, a mí por lo menos igual me ayudó, por así decirlo, como a encontrarme un poco, a encontrar como mi voz artística, de dónde quiero pararme como artista para poder hablar de las cosas que quiero hablar, de las cosas que quiero eh, entregarle al mundo, por así decirlo, y igual te cambia. Mm, igual como que por lo mismo, porque no estás trabajando con un personaje en el que, no sé, un personaje en el que tú le estás entregando parte de ti, sino que eres tú mismo. Y eso es lo que lo hace igual bien complejo. Bien, no sé si hay más preguntas. Parece que no. Bueno, una última pregunta nomás. Y con esto ya podríamos comenzar a cerrar. ¿Qué creen que pensaremos en el 2026? Predicción. Sí, yo creo que todos hemos pensado como, ¿qué va a pasar el 2026? Cuando llegue ese año, yo creo que fijo vamos a volver a ver esto. Como que, porque como que siempre estuvimos tratando de situarnos en ese año, en qué podría estar pasando, imaginarnos una realidad de cómo estarían las cosas, este mismo hecho de el cómo estaríamos nosotros y nosotras en ese momento de nuestras vidas. Entonces, igual como yo creo que llegar a ese año, no sé, va a ser como, no resulté una cantante. O cosas así como qué tan distinto es todo de cómo lo imaginamos, quizá. em, Volver a ver grabaciones y pensar cómo esto podría estar sucediendo en este momento, los temas que estábamos tocando en ese momento siguen resonando o no. Eh, y yo creo que, no sé, va a ser como un muy lindo análisis en ese año, como ver lo que nosotros habíamos ficcionado para ese año. Claro, Para Chile, ¿cierto? también ver qué pasó con el plebiscito que vamos a votar este fin de semana, qué va a pasar con la Constitución, porque también habíamos comentado harto eso durante las grabaciones y durante la construcción de este trabajo, que realmente podría haber pasado esto, hubiese sido muy diferente, qué pasó con toda la Constitución. Claro, llegando al momento vamos a saber qué onda. Igual como que pienso, como que pienso y no quiero pensar, pero ¿qué va a ser del arte en 2026? Como que, ¿qué va a ser de la cultura? Yo como que, para mí, en mi mente, jamás he pensado que las cosas van a seguir así como para siempre. Nica.
Como que esto, como que uno se autoconvence de que esto en algún momento va a ser distinto, va a cambiar o lo que sea. En realidad, siento que el futuro hoy en día no puede ser más incierto. O sea, nunca había sentido que el futuro es tan incierto como ahora. Como antes yo pensaba que, claro, que iba. O sea, yo creo que eso es lo más heavy de las condiciones actuales. Como que vivimos como con esperanzas de cosas, pero hay una incertidumbre mundial. Eh, Sí. Yo Sí, yo personalmente... Ah, solo, perdón, dale, ah, no, ya, cortito, que ya, ya. creo que tiene que ver con lo que dice la Pali, que yo creo que si hay como un signo de época, es esta imposibilidad de generar certeza alguna, ¿no? Como de poder proyectarse en ninguno de los ámbitos de, no sé, las distintas dimensiones en que nos relacionamos o nos realizamos como personas. Yo creo que es muy complejo. De hecho, cuesta recordar cómo era nuestra vida pre-pandemia, ¿no? Como nuestro habitar el mundo, la cantidad de decisiones que tomábamos respecto a relacionarnos, a movilizarnos por la ciudad, a determinar los panoramas de distracción. Incluso aquello hoy está regulado a un punto en que no tenemos certeza de la fase en la que vamos a estar en una próxima semana, en fin. Entonces, para mí es muy difícil imaginar cómo va a ser sentirse sin estas regulaciones, cómo va a ser sentirse sin esta peligrosidad del susto de contagiarse, en fin, creo que hay por lo menos para mí es muy difícil pensar siquiera en cómo va a ser estar en la vida post-COVID. Yo creo que es algo demasiado determinante como para adelante. Yo no sé, eh, mi hijo hoy día cumplió 5 años, digamos, y 2 de esos años lo ha vivido encerrado en su casa. O sea, la mitad de su vida ha estado así. Sí, sí. A mí también me pasa que yo por lo menos siempre, en, siempre trato de pensar todo como de forma muy política, programática, eh, y qué es lo cuál es el como cambio que quiero ver en todos los aspectos de la vida. Y efectivamente, yo encuentro que a mí por lo menos yo tengo una visión como de la historia. A mí no me gusta pensar que la historia es algo de lo que podemos aprender, porque la historia se repite y porque no, para mí la historia es un continuo, algo que, que, que siempre tiene la posibilidad de sorprendernos, yo creo. Y podemos como verlo hoy en día, como esta pandemia de verdad que es increíble, como se inicia un proceso de revuelta popular, de, de toda esta rabia contenida que explota de una forma muy fuerte y que se ve truncada por esto que tampoco, onda, algo que si bien podíamos suponer, sentir, como decía el Pacha en el documental, eso de que no lo vieron venir, ¿cómo no lo vieron venir? Si se viene hablando de hace mucho tiempo, y es porque no estaban prestando atención. Y efectivamente después nos llega algo que no vimos venir, algo que nadie pudo prever y que mucha gente en un principio hasta le bajaba el perfil y decía, no, pero si no es tan terrible, y acá estamos. Y, y proyectarse así a futuro, yo por lo menos encuentro que quizá proyectar ideas y panoramas hacia un gran futuro, hacia un futuro bien lejano, me parece hasta más sencillo que proyectarme de aquí a 5 años más, porque no sé qué va a pasar de aquí a 5 años más. Y a mí por lo menos, así lo que me gustaría sería ver un cambio en el arte, como yo... tú, Zurita, ya sabes mucho, hemos hablado un poco de este tema, pero a mí sí me gustaría que tuviéramos un arte distinto al que se ha venido haciendo durante todo este tiempo, por lo menos hasta principios del siglo XXI. Un arte, para mí por lo menos, como eh, más, como lo que decía ahí en el documental, como un arte que efectivamente
mueva a la gente y no mueva no solamente a los teatristas, como estoy un poco aburrido de ir a una obra de teatro y encontrarme siempre con la misma gente y no ver a gente nueva, no ver a gente que nunca veía al teatro, de hablar con mis amigos y invitarlos a obras y que me digan, ¡ay, qué paja! Como, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué está...? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiarlo? ¿Cuáles son las estrategias que podemos adoptar para poder lograr esto? Y sí, yo creo que eso es lo que esperaría de aquí a 6 años más, que esas cosas empezaran a armarse. Sí, tiene que ver un poco con tu tesis, Dani, ¿cierto? Con la búsqueda de las nuevas formas que sean capaces de neutralizar las neutralizaciones del capitalismo neoliberal, ¿cierto? Sí. Bien, Hernán e Iván querían comentar algo. Sí, gracias Federico. Sencillamente felicitarlos y felicitarlas a todos, a todas, a los profesores, a las profesoras. Creo que es un sueño que veníamos como escuela y no desde la dirección. Yo creo que con la historia de la escuela, ¿no? De que los proyectos salgan del formato de la escuela, del examen, ¿no? Y hoy día estamos, a propósito del festejo del Día del Teatro, viendo un material curiosísimo, que yo creo que nadie habría sospechado hace muy pocos meses que en esto se podía transformar un proyecto de un tercer año. Yo me he ido declarando estos últimos días, estos últimos meses. A mí el año pasado no me sorprendió mucho esto. No sé, como en marzo dije esto es largo. Pero en este marzo dije como otro año, y ahí me metí me metí para adentro un poco, y de ahí me he declarado como una observación. Estoy en una observación profunda de lo que está pasando en el mundo. Hoy día contaba en una reunión que tuve con otra gente de otras escuelas de teatro y les contaba que, bueno, estuvimos con Pancho, con Carola, en marzo en un conversatorio en el Festival de Buenos Aires, donde había muchas escuelas de teatro de Argentina, de México, Chile y Puerto Rico, me parece, no, de República Dominicana. Ayer ustedes vieron lo que dijo, si estuvieron en el conversatorio el martes, digo, con la persona que estaba en Estocolmo. Hay una sensación muy similar en todo el mundo, y eso yo creo que es muy especial. Nosotros tenemos bajo la capa de la pandemia el estallido social. Chile está viviendo un esquema distinto, pero que no es muy distinto al de Colombia, que puede ser no muy distinto al de Latinoamérica. Y me declaré en observación para a lo mejor no desesperarme, para sujetar la ansiedad. Y respecto al teatro, a nuestro teatro, yo creo que, sin declararme viejo, ¿no? Pero yo creo que ustedes, las nuevas generaciones, tienen en sus manos un decantamiento de esto y estamos discutiendo que pasarán 5 años más, ¿no? Yo creo que esto que estamos viviendo va a cambiar mucho el mundo, va a cambiar mucho al arte, va a cambiar mucho al teatro. Para bien, para mal, no sabemos. Va a depender de nosotros, del cauce que se le dé. Yo creo que el teatro vive siempre una crisis permanente y una crisis de audiencia. Y a lo mejor la pantalla viene a ayudar a una crisis de audiencia, que hoy día nosotros seamos pocos, pero proyectar un material audiovisual tiene otro impacto que un material teatral. No sé, estoy lleno de preguntas positivas y nada más que felicitarlos y felicitarla a todos por un trabajo muy, muy profundo
no había visto el corte final, había visto parte de los procesos y es muy, tiene muchas cosas, es muy redondo, dispara para muchas aristas, para la ficción, para lo biográfico, para Chile, para la historia del teatro, cruza tantas, es un asterisco que hace tantos cruces, que ya las carambolas son de uno, digamos, uno le deja el material dando vueltas, ¿no? Y eso es muy importante en el arte. Y además emociona, así que muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Hernán. Iván. Sí, par de cositas. Bueno, agradecer a Pancho la invitación, agradecerte a ti, Federico, la bienvenida. Pancho nos hizo un poquito de trampa, porque no nos dice nada del contexto, ¿no? Nos invita directamente a ver el documental. Entonces uno ha ido aquí terminando de entender, a propósito de lo que escucha, no solo que es al interior de un proceso de formación, sino también cuáles fueron esas condiciones de producción, los tiempos, etc. Yo diría que lo que uno ha venido insistiendo en esta idea de que no se trata de si hay que suspender el teatro para que luego retorne el de verdad, ni tampoco se trata de confiar plenamente, ciegamente en la medialidad como que viene a salvarnos la vida de ese teatro que venía medio muriendo. Sino más bien de qué cuestiones se pueden rastrear en una especie como de proceso de intensificación de cosas que ya venían sucediendo. Y creo que en ese sentido el trabajo es súper nítido, ¿no? Antes de entrar en eso, felicitaciones absolutas, se nota que hay un montón de trabajo, se nota el tiempo que ahora uno se entera, se nota que hay reflexión colectiva, se nota que hubo espacio para los problemas autorales, que esos problemas autorales dialogaron con ese staff de profesores, etc. O sea, como un trabajo al interior de un proceso de formación, uno puede sino felicitarlo y aplaudirlo. Luego vienen las cosas a nivel de gusto, ¿no? O cómo ese gusto emparenta con problemas que uno identifica, con cosas que uno piensa. Pero digo que me parece que hay dos cuestiones centrales de esa contemporaneidad del teatro, que es el real, ¿no? La erupción del real, y por otro lado el intertexto, que tiene siempre el problema de la amenaza de la parodia, ¿no? El real me parece que, bueno, efectivamente funciona en el soporte propuesto, funciona bastante bien la idea de una realidad que irrumpe en ese formato final. Pero me quedaba pensando hasta qué punto la ficción que está profitando de la realidad no debiera también contemplar cómo la ficción va a ir a dar a la realidad, ¿no? A propósito de toda esta escena que se recordaba en Plaza Dignidad. O sea, hay un proyecto más allá del documental, ¿no? Hay un proyecto que se ejecuta, un proceso, y ¿qué le hace esa ficción a la realidad? Porque aunque le haga algo, no basta, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Se pierde? ¿Se confunde con toda la sangre que ya había? ¿Juega un rol particular al interior de ese universo total de sangre? No sé. Y lo del intertexto lo digo porque a mí me pareció más interesante el otro colectivo, que de hecho el documental lo pone en valor, ¿no? Porque fue revelador para el colectivo protagónico del documental, fue revelador los 7 contra Tebas. Y efectivamente los 7 contra Tebas tienen cosas muy interesantes. Pero ahí yo creo que una de las cosas que también sucede es que la capa de ficción es mucho más sutil, ¿no? Es decir, simplemente la ficción está viniendo a hacer esta obra, podría haber sido hecha por alguien, ¿no? Y aquí está registrada con todo lo que implica el registro también. Me parece que en esos momentos, y ahora que también por eso digo, uno lo entiende por los procesos de formación, es un proceso de formación actoral, yo entiendo que no podía quedar por fuera el testimonial, por ejemplo, pero me parece mucho menos atractiva esa ficción del testimonial, de la reunión por Zoom, en términos de ese resultado final, me parece mucho menos interesante que lo que se vuelve obra, que es un poco lo que decía Federico cuando venía entrando, ¿no? Esa meta obra, ese intertexto que puede estar citando, convocando imaginarios del performance, incluso de cierto activismo performativo chileno, ¿no? Hay mucha carga, hay mucha densidad de los signos.
y la ficción se retira un poquito para dejar que eso, a propósito de lo que decía Federico también en la cita que nos compartió para el Día de la FM, ¿no? Esa trama de los signos se intensifica y la capa de realidad, digamos, solamente acompaña la extrañeza de eso. Eso, porque creo que lo que pasa con lo más testimonial es que a ratos parece ser que está el abismo de la parodia ahí como amenazando, ¿no? ¿Creen en esto? ¿Creen en la performance? ¿O es pura burla, ¿no? O es eso, o es el reírse de otros a través mío, ¿no? No reírme de mí, sino reírme de otro a través mío. Eso, felicitaciones. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Iván. No sé si alguien quiere decir algo. No sé si hay alguna última pregunta, algún último comentario. Ya llevamos 1 hora 40. ¿Perdón? Yo ¿Sí? también me quiero sumar a las felicitaciones, decirles que fue un trabajo hermoso, súper sensible. Hacia el final, en la parte del agradecimiento, de verdad que casi lloro, porque, no sé, fue tan lindo ver el proceso, el trabajo y todo. Así que muchas felicidades, chiques, a todos, hermoso, y les quiero mucho. Bien. Bien, nada, podemos comenzar a despedirnos quizás. Muchas gracias a todo el equipo de Antígona Pandémica, a las y los estudiantes, las y los docentes que participaron de este proceso. Muchas gracias a todas las personas que vinieron a este conversatorio. Llevamos 1 hora 40. Muchas gracias a todas las personas que comentaron. Y eso, que tengan una excelente noche. Nos veremos en otra oportunidad pronto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Bye, bye. Chao, Sol.